Tenemos una pregunta para ti. Hace aproximadamente 20 o 30 años, ¿te acuerdas de los comerciales bonitos, donde salían personas muy atractivas vendiendo los sartenes y las ollas mágicas, en las cuales te prometían que nunca jamás se pegaría la comida al estar cocinando? ¿Te acuerdas lo maravilloso que se sintió desde ese momento cocinar en estos sartenes mágicos? Y decías, ¿por qué no lo inventaron antes? Pues todo eso salió muy caro, tan caro fue, que cobró muchas vidas. El mundo cambió en 1938, cuando la compañía química DuPont descubrió un material revolucionario. El teflón, algo que está en casi todas las cocinas y hogares del mundo. Para muchos es algo sumamente práctico y fácil de usar. Sin embargo, este material esconde un oscuro secreto que le ha costado la vida a miles de personas. DuPont trató de ocultar las evidencias de una de las catástrofes ambientales más graves en los Estados Unidos. ¿Qué tan tóxico es el teflón? ¿Cómo hizo DuPont para salirse con la suya después de contaminar los ríos de Estados Unidos? ¿Qué es el terrible compuesto C8? Quédate viendo este video para enterarte de todo lo que debes saber sobre los daños que causa el teflón a la salud y los crímenes cometidos por DuPont, la creadora del teflón. DuPont ya existía desde hace más de 50 años, con un éxito bastante regular, pero todo cambió en 1938. En ese momento fue entonces cuando sucedió algo increíble y que nadie pudo haber esperado. Un médico descubrió el material que cambió toda la industria de los materiales. Este nuevo material era el teflón. Esta sustancia era tan poderosa y tan manipulable que transformó a DuPont en ese mismo momento. ¿Para qué se utiliza el teflón ahora? Pues te sorprenderías. Su uso más conocido es como recubrimiento antiadherente que se encuentra en las sartenes de todo el mundo. Así, gracias al teflón la comida no se pega en la sartén común de hoy en día. Pero eso fue solo el inicio de algo mucho más grande. ¿Cómo podría un evento como este cambiar una empresa para siempre? Ciertamente, este evento aumentó la demanda por el nuevo teflón descubierto por DuPont. Sin embargo, al mismo tiempo la compañía hizo algunas cosas terribles para mantener a flote su producción durante décadas. DuPont operó con impunidad, vertiendo descaradamente los desechos químicos de su proceso de fabricación en los ríos y lagos norteamericanos. El C8, o ácido perfluorooctanoico, un compuesto muy tóxico y dañino, fue el ingrediente clave que utilizó DuPont para fabricar el teflón de forma masiva. Lo que DuPont no vio venir fue que con el tiempo esta aplicación aparentemente inofensiva se prepararía y serviría en millones de cocinas alrededor del mundo, creando un desastre ecológico sin precedentes. Las fábricas vacías de DuPont ahora sirven como recordatorios trágicos para los gobiernos estatales, que estaban demasiado ciegos para evitar tal catástrofe en nombre de la salud y la seguridad de su pueblo. Sorprendentemente, los restos de la obra maestra de DuPont, ya décadas más tarde luego de la invención del teflón, contaminan los suministros de agua y han contaminado los alimentos que las personas comen cada día a través del consumo de ganado. Las pruebas muestran que un alarmante 99.7% de los estadounidenses ahora tienen C8 detectable en su sangre. Los estudios médicos pronto confirmaron los crímenes de esta corporación, asociándola a al menos 6 enfermedades, especialmente el cáncer testicular y el cáncer de riñón, enfermedades mortales que cada año más personas padecen. Y con un químico llamado C8, el teflón revolucionó la industria de la cocina para personas de todo el mundo. Lo usamos día a día en un montón de artículos sin darnos cuenta de lo peligroso que es. Las bolsas de palomitas de maíz, las chaquetas impermeables, el hilo dental, los recipientes de alimentos, el maquillaje e incluso las cajas de pizza, todos tienen algún tipo de derivados de C8 o ácido perfluorooctanoico. El C8 se conoce como un químico para siempre, lo que significa que nunca se descompone por sí solo. Pero esto es algo que el público poco conoce, por lo que seguramente seguirán comprando esos productos. Y ahí está el verdadero problema, somos nosotros, quienes sabemos el peligro del teflón, los que podemos hacer algo al respecto. Así que aquí está una oportunidad para difundir esta información, y para que de una vez por todas se acabe este grave secreto que hoy en día está matando a mucha gente. ¿Sigues aquí,
hazme un favorcito y regálame un me gusta para seguir trayéndote aún mejor contenido. En 1802, una química e industrial franco-estadounidense llamada Eleuthère Irene Dupont de Nemours tuvo una repentina idea, la de fundar una compañía que eventualmente se conocería como DuPont. Parece increíble cuando consideramos su estado actual, pero todo comenzó con una idea humilde. Se trataba de un molino de pólvora para producir este material y venderlo. En poco tiempo, incluso antes de que estallara la guerra civil en los Estados Unidos, DuPont se había convertido en el mayor proveedor de pólvora para el ejército estadounidense, beneficiándose de la guerra de increíble manera. Esta historia resulta algo irónica, debido a que Eleuthère Irene Dupont escapó de Francia a consecuencia de la guerra en la Revolución Francesa, un conflicto civil y militar que causó muchas muertes en Francia. Pues, la brillante química terminó ganando mucho dinero a raíz de otra guerra, esta vez en los Estados Unidos. Pero DuPont también revolucionó el mundo con otros materiales, como el Kevlar, la licra y el nylon. En un intento de llenar un vacío en sus líneas de producción, DuPont comenzó a comprar otras compañías de pólvora. Esta idea llamó la atención del gobierno y en 1912 fue declarada como monopolio. Pero pronto, este esfuerzo se detuvo y DuPont se vio obligado a dejar de invertir en la industria de la pólvora. Esto hizo que DuPont se quedara sin dinero en efectivo, lo que obligó a DuPont a hacer dinero en otro lugar. Su experiencia en química hizo que participara en casi todas las industrias relacionadas con productos químicos disponibles. Desesperados por nuevas ganancias y productos aún más exitosos, la compañía dejó de ser precavida en muchos detalles, pero las consecuencias de esta mala práctica vino muchos años después. En 1938, el mundo estaba al borde de la Segunda Guerra Mundial. Fue durante este tiempo que el legendario científico Dr. Plunkett hizo un cambio radical, un descubrimiento que tendría consecuencias de mayor alcance, algo que nunca se imaginó en esos días tan oscuros. Desapercibido al principio, un accidente en el laboratorio de Plunkett produjo algo notable, el teflón, un logro recibido con miedo y pánico por muchos que no podían imaginar hasta dónde nos llevaría misterioso material, revelado al Dr. Plunkett. El ejército necesitaba urgentemente tanques y vehículos duraderos que pudieran resistir los fuertes climas en la Segunda Guerra Mundial. El teflón pronto demostró ser la solución perfecta. No solo podía evitar las manchas de agua y aceite, sino que también soportaba el intenso calor del verano. Lo que selló el trato fue la inclusión de un químico llamado C8 o PFOA, las siglas para ácido perfluorooctanoico, ya que este químico evitó que el material se dañara mientras se aplicaba. Mejor aún, después de muchos intentos y pruebas, el C8 o PFOA se consideró completamente seguro. Pero entonces, apareció un terrible dilema que amenazó con detener su avance. En la década de 1940, la producción de teflón era increíblemente cara. Hacer artículos como sartenes y chaquetas impermeables era imposible. Con el fin de mantener los gastos bajos mientras se satisface la creciente demanda del producto, se necesitaba una fuente económica de C8 y ahí es donde 3M, la popular compañía de equipos industriales, entró en juego. El mundo entero comenzó a emocionarse, comprendiendo repentinamente la magnitud que representaba el teflón. La fabricación y la distribución se dispararon rápidamente, nadie quería perderse todas las posibilidades que surgían de este desarrollo. Todo el mundo quería sartenes antiadherentes, hornos que se limpiaban solos y muebles forrados con teflón, todos buscando su próxima aplicación. Sin embargo, nadie quería reconocer que el C8 podría ser tóxico. Mientras que el gobierno de los Estados Unidos guardó silencio sobre el contenido peligroso del C8, tanto DuPont como 3M lo sabían mejor que nadie. Con cada lote que salía de sus líneas de ensamblaje tenían las mismas instrucciones que indicaban incinerarlo o enviarlo a instalaciones de desechos químicos. Algo que no era sostenible y destinado a cambiar el curso de la industria alimentaria para siempre. Esta vez, un ingeniero francés llamado Marc Grégoire tuvo la idea de recubrir su equipo de pesca para que se enredara sin problemas. Nadie sabe si esto habría funcionado de todos modos, ya que su esposa tuvo su propia idea cuando creó una nueva línea de productos que consistía en lotes de teflón con pantalones y ollas recubiertos.
Un producto que no necesitaba fregar o remojar, la gente solo tenía que utilizar un paño húmedo. Así es como nacieron las sartenes de teflón e hicieron que los equipos de cocina tuvieran una salida más fácil. ¿Cómo podría DuPont deshacerse del C8? Vaciando grandes cantidades del tóxico material en el medio ambiente, ese era el plan. El lugar elegido fue Parkersburg en Virginia Occidental. Esta era la ciudad, el lugar para deshacerse de cantidades masivas de productos químicos tóxicos de DuPont. Miles de lotes de C8 fueron arrojados directamente al río Ohio. Como si este río lleno de desechos fuera una tumba fácil donde DuPont podía perder toda la evidencia. Sin consecuencias. Solo se trataba de más contaminación corriendo por todas partes, y ningún escape de los humos peligrosos que todo esto causaría eventualmente. Los fabricantes de teflón tuvieron que reducir constantemente sus gastos ya que el proceso era muy costoso al principio. Tirar el C8 en ríos y vertederos desprotegidos parecía una solución barata para eliminar el compuesto, pero esto resultó en una distracción sin control alguno en solo unos pocos años, y los productos químicos con C8 se propagaron rápidamente. El agua del grifo para 100.000 personas se contaminó cuando el C8 se filtró en las fuentes de agua subterráneas cercanas. Ahora, a pesar de todo el daño causado, los investigadores de DuPont no se quedarían callados. En 1961 comenzaron en secreto ensayos médicos sobre PFOA y C8, lo que se sumó a sus crecientes preocupaciones. Durante más de 2 décadas, lo que sucedió a puerta cerrada en DuPont sobre su producción en masa de teflón contradecía descaradamente a la seguridad que anunciaban. DuPont decía que no había que preocuparse de nada, mientras la realidad era aterradora. Descubrieron que el C8, el que se pensaba que era inofensivo, en realidad era altamente tóxico tanto para humanos como para animales. Los estudios concluyeron que cuando se expusieron a C8, ratas, conejos y perros, tuvieron efectos de agrandamiento del hígado. Probablemente también fue peligroso para los humanos, pero pasar por alto los impactos en la salud pública generó ganancias aterradoras de las que DuPont no pudo alejarse. Por lo tanto, los hallazgos peligrosos fueron guardados bajo llave lejos del conocimiento del público. Los síntomas de contaminación por PFOA en sus propios trabajadores de fábrica que detectaron irregularidades en sus análisis de sangre representaban un peligro inminente. Las fallas sacudían todo lentamente como una bomba de tiempo inevitable, esperando explotar, y la humanidad pronto aprendería la verdad sobre la capacidad de toxicidad del PFOA. DuPont rápidamente se dio cuenta de que si querían mantener a las víctimas calladas, necesitaban tomar medidas rápidas. Comenzaron a vigilar y monitorear a sus trabajadores en secreto, decididos a no enfrentar los efectos de los productos dañinos que habían estado vendiendo sin ninguna advertencia o preocupación. En 1981, 3M informó hallazgos de que el PFOA causó defectos de nacimiento en ratas. Sin preocuparse, DuPont desplegó tácticas secretas en las que mujeres embarazadas fueron reasignadas lejos de la línea de teflón rápidamente, y se dice que cada movimiento del bebé fue monitoreado con mucho interés de parte de la compañía. Sin embargo, cuando 2 de cada 7 bebés nacieron con defectos oculares, sin importar cuán obvia pareciera la situación, DuPont declaró que no tenían la culpa y negó cualquier responsabilidad. En 1984, otro informe reveló la preocupante posibilidad de que el polvo de PFOA se escapara a través de las chimeneas de las fábricas, se alejara más y encontrara su camino hacia los suministros de agua cercanos. A pesar de esta espantosa evidencia, DuPont se negó a dar información sobre lo que su investigación había descubierto. Las ganancias por sus ventas de teflón se disparó, y en la década de 1990 el gigante industrial acumuló más de $1.000 millones en ganancias, una fortuna increíble que solo un puñado de personas podría esperar. En lugar de aceptar una última gran ganancia gracias al teflón y hacerle frente a los terribles hallazgos, DuPont prefirió ignorar esta realidad una vez más e ir en búsqueda de más dinero. Al ignorar una violación de seguridad tan terrible, sometió a cientos de comunidades a más de 2 décadas de exposición al C8, sin posibilidad de contener sus efectos tóxicos acumulados. Wilbur Tennant, un granjero que vivía cerca de Parkersburg, el lugar donde DuPont tiraba sus desechos tóxicos,
no podía creer lo que encontró un día. A finales de los años 90, en Parkersburg, Virginia Occidental, el granjero Tennant hizo un descubrimiento aterrador. 2 ciervos muertos con sangre saliendo de sus narices fueron encontrados cerca de un río cercano. Pero pasó algo aún peor, alrededor de 153 de sus 600 preciosas vacas habían muerto en los últimos años, todas mostrando los mismos síntomas agonizantes, un sangrado nasal excesivo y órganos internos dañados. Al notar que todas las vacas tienen acceso al mismo río que los ciervos, su sentido común le decía que algo horrible había sucedido en ese río. Para empeorar sus preocupaciones aún más, su hermano había vendido 66 acres a DuPont para establecer un vertedero que supuestamente no era peligroso, situado río arriba de una fábrica conocida como DuPont Washington Works. Wilbur Tennant sabía que las cosas no eran una coincidencia, y se preguntó si ese vertedero podría estar contaminando la vida silvestre. No podía entender cómo las demás personas no podían ver lo que era tan obvio, así que se acercó directamente a DuPont Corporation. Sin embargo, para su mayor sorpresa, la compañía negó categóricamente cualquier descuido de su parte. Peor aún, sin importar con quién hablara en la comunidad, como médicos, veterinarios, figuras políticas o incluso abogados, ninguno quería tener nada que ver con su situación, la cual parecía no tener explicación alguna. Muy pronto, los veterinarios locales tenían miedo de tratar con los asuntos del granjero Wilbur Tennant, y parecía que los amigos de toda la vida de él y su familia habían olvidado repentinamente todos sus lazos, obligándolos a cambiar de iglesia 4 veces. En un mundo cruel e indiferente, Wilbur finalmente se volvió hacia afuera de Parkersburg, conectándose con un abogado ambiental llamado Bob Bilott, que había dedicado vastos años a representar a las principales compañías que eran perseguidas como DuPont. El abogado tomó el caso, y después de una cuidadosa investigación, rastreó la enfermedad del ganado hasta una tubería etiquetada con el nombre de DuPont. Estaba bombeando líquido burbujeante de color verde en el arroyo del que bebía el ganado de Wilbur. Al darse cuenta de lo que había sucedido y horrorizado por lo que encontró, Bob Bilott en 1999 presentó una demanda federal contra DuPont en una victoria milagrosa para el pobre granjero. Para DuPont, esto fue tan bueno como una sentencia de muerte. ¿Cómo podrían defenderse de alguien con tan poca influencia? Buscando desesperadamente una explicación que dejara a DuPont bien parado, culparon a Wilbur y su familia en lugar de aceptar la responsabilidad. Si sus vacas se estaban muriendo, simplemente no debían saber cómo cuidarlas, no era nada peligroso viniendo de sus tuberías como Bob había pensado. Ahora los pequeños agricultores en el papel tenían todo el derecho de sentirse desanimados y darse por vencidos cuando se encontraban con continuos honorarios legales y papeleo. Pero su abogado estaba decidido a que su lucha siguiera, sin importar los obstáculos que se presentaran. Luego, Bilott rastreó la pieza clave de evidencia. Se trataba de una carta enviada por DuPont a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que contenía un misterioso código químico llamado PFOA. Había confusión sobre esta sustancia extraña, sin embargo, para Bilott y sus clientes, era el inicio de un gran descubrimiento, comenzando su camino hacia revelar más secretos ocultos a la vista. Tan pronto como los abogados llegaron pidiendo documentos de DuPont sobre el tema, DuPont se encargó de negar su solicitud. Es posible que hayan pensado que tenían la evidencia sólida que necesitaban para luchar contra el caso, sin embargo, DuPont no iba a salir voluntariamente con una confesión firmada. Fue entonces cuando Robert Bilott se involucró y pidió al sistema judicial que obligara a DuPont y los destruyera, dando toda la información que tenían sobre el ácido perfluorooctanoico o PFOA, momento en el que salieron estudios de hasta 110,000 páginas que la compañía había hecho. Robert Bilott recibió los datos y se dio cuenta de que esta acción suya sería su perdición, lo que podría indicar que DuPont había cometido un terrible crimen ambiental. Para finales del año 2000, Robert tenía todos los detalles y pruebas a su favor, consiguiendo una prueba indiscutible de que en 1990 DuPont contaminó directamente con los desechos tóxicos de PFOA en el vertedero de Wilbur, sabiendo con seguridad que estos peligrosos componentes químicos se filtrarían río abajo. En consecuencia, Wilbur Tennant y su familia llegaron a un acuerdo contra DuPont.
Aterrorizados, los ciudadanos de la ciudad estaban furiosos porque DuPont apenas recibiría castigo alguno por sus crímenes. Sabiendo que la justicia estaba protegiendo a una empresa que no solo había destrozado la zona con una catástrofe ambiental, sino que también había cometido un sufrimiento horrendo a los que vivían cerca. Lo vieron como una grave injusticia que merecía una mayor consecuencia. Esto significaba que su lucha no terminó allí, simplemente había comenzado. El caso del granjero fue el inicio de algo mucho más grande, y Bilott apenas había comenzado a actuar. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos no podía examinar los productos químicos por sus efectos en la salud humana, a menos que se le presentaran pruebas concretas de daños. Ahí es donde una vaca muerta de otro granjero le había suministrado a Bilott la prueba que necesitaba. En 2005, DuPont pagó una impresionante multa de $16.5 millones contra ellos por ocultar cuán tóxico era el PFOA y cuán ampliamente se extendía. Pocos sabían que este no era el final. La gente de Parkersburg comenzó a averiguar más y a descubrir cuán devastadora podría ser realmente la contaminación con PFOA, tanto en la vida humana como en la animal. Indignado, Joseph Kaiger, un maestro de escuela de Parkersburg, se unió a las fuerzas de Bilott como demandante principal en estos procedimientos legales históricos. Joseph Kaiger tenía una enfermedad en el hígado que pudo haber sido causada por el PFOA presente en su agua potable. Cuando recurrió a organizaciones como el Departamento de Recursos Naturales de Virginia Occidental, el Departamento de Protección Ambiental del Estado de Parkersburg y el Departamento de Salud Local en busca de ayuda, sus quejas fueron ignoradas o desestimadas. Pero las cosas comenzaron a cambiar rápidamente después de que Bilott y su equipo concluyeron un gran estudio de 70.000 personas que demostró cómo la exposición al PFOA había llevado al cáncer, la enfermedad de la tiroides y otras 4 dolencias más a la población. Luego se descubrió que DuPont tenía conocimiento previo sobre los riesgos que representaban estos actos de contaminación. Además, la gente ahora tenía motivos para tomar acciones legales contra DuPont. El pánico se extendió inmediatamente por ciudades enteras en Virginia Occidental, cuando miles de personas de repente se dieron cuenta de que estaban dispuestas a recibir justicia por tantos años de sufrimiento. DuPont estaba preocupado ya que ahora enfrentaban una demanda de la Agencia de Protección Ambiental, que ordenaba la eliminación gradual de la producción de CO8 durante 10 años, lo que resultó en la pérdida de uno de los productos más rentables de la compañía. ¿Qué debía hacer DuPont? Una solución no estaba fácilmente al alcance. En respuesta, DuPont aprovechó una solución mínima, que consistía en alterar ligeramente la composición química del CO8 para poder marcarlo de nuevo, y de esta forma DuPont escaparía de la regulación que la Agencia de Protección Ambiental les ordenaba. Además, DuPont podría evitar pagar por las demandas y no perdería las jugosas ganancias que le dejaba el CO8. Más problemas no tardaron en llegar, una nueva generación estaba entrando en el mercado, se trataba de una versión menos tóxica de los CO8. Así que la gente podría justificar la compra de una nueva empresa creada por DuPont llamada Chemours. Pero sorprendentemente, habían pasado solo unos años antes de que estas mismas plantas bombearan PFOA extremadamente tóxico al medio ambiente. Para 2015, toda la producción de PFOA se había detenido, pero la producción de la nueva generación del material estaba despegando como un cohete. A pesar de las posibles consecuencias legales y las investigaciones policiales en torno a las plantas, DuPont siguió siendo rentable. En 2017 se fusionó con Dow Chemical Company para crear Dow DuPont, para formar un ambicioso gigante químico y agrícola con un valor de más de $130.000 millones. Más tarde se decidió dividir la producción en una división de productos químicos y semillas agrícolas llamada Pioneer Hybrid, en su propia compañía Corteva. Esta división pronto comenzó a vender pesticidas, así como semillas genéticamente modificadas, lo que llevó a los consumidores a alejarse más de las fuentes de alimentos seguros a pesar de su uso por parte de los agricultores en todo Estados Unidos y el mundo entero. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.